que el ejército de Córdoba tuvo que haber pasado por la quebrada Mayarino, por el río Nechí. Tuvo que haber pasado por el sector de Mayarino, aprovechando las piedras, porque no había más por donde pasar, para dirigirse al Alto de Boquerón, en lo que llamamos Chorros Blancos. Pero no hay un trazado. Córdoba no describe el camino. Córdoba describe puntos grandes. Él describe, por ejemplo, Santa Rosa, él describe Angostura, él describe Pajarito, pero son muy escuetos los informes. El informe de Córdoba son 1 o 2 hojitas, pero no describe exactamente los parajes. El único es el de Chorros Blancos, porque es ahí donde se da. Él dice que de una el ejército se dirigió directo a las alturas, y por eso Chorros Blancos no es abajo donde está el obelisco, porque eso no son las alturas. El ejército de Córdoba en la descripción dice claramente que dirigió su ejército directo a las alturas. Además, las guerras nunca se dieron en las partes bajas. Sería carne de cañón, porque los españoles ya estaban parapetados en el cerro. Desde arriba disparar es muy fácil y tumbar al que va subiendo. Entonces se hacían, era realmente no en los valles, sino que había que atravesar y había que escalar la altura, que era donde estaba parapetado el enemigo, en este caso Barletta. Es una región. Se entiende que la estrategia de Chorros Blancos, el ejército se divide en distintas fracciones. Entonces unos pasan por los llanos de Cuibá, van avanzando hacia Angostura, porque hay que hacer un recorrido envolvente. Eso es una estrategia de guerra, lo que llaman hoy Operación Candado. Porque yo sé que el enemigo está ocupado en una parte, pero no me puedo ir de frente. Yo llego de frente cuando ya lo tengo cercado. Que teniéndolo cercado, mando un batallón de frente y por donde él salga, lo embosco, lo atrapo. Pero entonces ellos no tienen posiciones claras y el enemigo tampoco está estático, el enemigo se está moviendo. Entonces ellos mandan, por ejemplo, él dejó un piquete en los llanos, otro avanzó por Angostura. Sabemos claro que estuvo en la finca La Culebra, porque esas son como los relatos, pero decir en tal punto, no. Y por eso me da mi pie para criticar a un militar, Ahmed Restrepo Enciso, que supone que Chorros Blancos no fue en Chorros Blancos, sino que supone que Chorros Blancos fue en el volcán Chimborazo, en el Cerro Chimborazo. Él hace cuentas muy alegres, porque él pone al ejército de Córdoba en un punto para que le dé el recorrido a pie para llegar al Chimborazo. Pero no hay forma de decir que estuvo en ese punto, sino que el movimiento de las tropas era un movimiento que se daba por donde las condiciones de la guerra lo ameritaron. Ellos tenían informantes, tenían inteligencia, sabían dónde estaban parapetados y tenían que sacarle el cuerpo a unos o enfrentárseles. Córdoba era un tipo frentero. Entonces no me da a mí el enfoque de Ahmed Restrepo Enciso, que cuando celebramos el bicentenario vino y dijo ante Teleantioquia que ese día se lanzaban 2 libros, el que escribimos Mauricio y yo, y otro que él iba a lanzar, y el libro nunca salió. Ese es el libro donde supuestamente él está con esa teoría. Pero en el cerro de el Chimborazo no hay ninguna quebrada que se llame Chorros Blancos, y las batallas siempre recibieron el nombre por los topónimos, es decir, por los nombres de los lugares. En cambio, la quebrada Chorros Blancos sí la vamos a encontrar arriba. En el alto del Chimborazo hay una quebrada que se llama Chorros, solo Chorros.
Entonces hubiera sido la batalla de los chorros, no de Chorros Blancos. Y además no le da para que, dado el combate o la batalla de Chorros Blancos, el ejército de Córdoba hubiera pasado de Chorros Blancos a territorio de Yarumal, a Mortiñal, hubiera pasado en tan breve tiempo. No le da desde el Chimborazo a Mortiñal en ese lapso de tiempo. Tampoco habría razón para haber avanzado hasta Yarumal. Se hubiera quedado en territorio de campamento, hubiera pernoctado más cerca a Chimborazo. La distancia es enorme entre Chorros Blancos en el Alto Boquerón y Chorros en el Chimborazo. Entre otras cosas, porque el Cerro del Chimborazo es un sitio supremamente escarpado, es muy pedregoso, supremamente pendiente, es imposible escalarlo. En una acción de guerra, pues el que estuviera allá podría tener una acción estratégica en cuanto a repeler a quienes ascendían, pero no para fugarse. Y sabemos que Barletta se fugó apenas se dio cuenta que estaba Córdoba en persona, porque lo hacían moribundo, lo hacían en mal estado de salud por la caída que había tenido el 28 de diciembre. Entonces sería imposible haber tomado el camino de Cáceres mientras se bajaba del Cerro Chimborazo. No le da, entre otras cosas porque el camino de Cáceres también pasa por el cerro que nosotros llamamos Chorros Blancos, eso que hoy llamamos Chorros Blancos, en el Alto Boquerón, ahí lo tenemos cerca. Que son hipótesis que no cuadran. Y puede ser muy militar, pero los militares pierden muchas batallas.